Bienvenidos, bienvenidas a Reto 2024. En esta ocasión platicaremos de qué es la Marea Verde, un movimiento por los derechos sexuales y reproductivos de la autodeterminación del propio cuerpo. La Marea Verde es un movimiento feminista que busca que el aborto sea legal y que la mujer pueda ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y no morir o ser encarceladas por ello. Su nombre hace alusión a los pañuelos verdes que portan en las marchas para identificar su causa. Y si bien este movimiento no surgió en México, desde 2018 se adoptó como parte de la lucha por la despenalización del aborto, que ha sido una de las principales batallas de las mujeres y una bandera fundamental del feminismo, pues pese a que en 2007 se logró la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación a nivel federal, solo en 16 estados se han reformado las leyes con este tema. Por ello, en 2018, la Marea Verde Argentina llega a refrescar esta idea y en 2020 se notó esta influencia con la marcha feminista del 8 de marzo en México, que ha sido la más nutrida. Y es que el aborto es uno de los temas que continúan pendientes en nuestro país, pero por la vía del amparo, organizaciones sociales luchan para que los fundamentos y la ideología de la Marea Verde se extiendan por todo el territorio nacional. Déjeme compartirle una cifra. Así es que, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE, en México, cada día una persona es denunciada por aborto y 32 niñas, 32 quedan embarazadas por violación, aunado a que continúa siendo la cuarta causa de muerte materna. Por ello, en esta ocasión doy la bienvenida y agradezco que me acompañen a Ariadna Carrillo. Ella es activista feminista y consultora en imagen pública con estudios sobre derechos humanos en la mujer, y a Rosario Salgado González, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, vocera de Redefine Estado de México, activista en pro de los derechos sexuales y reproductivos e integrante de la Red de Académicas Feministas. Bienvenidas. Pero bueno, pues antes de entrar ya de lleno a nuestro tema que el día de hoy nos ocupa, lo invito a ver la siguiente cápsula sobre el tema que el día de hoy abordamos. La Marea Verde es un movimiento feminista que lucha por la despenalización del aborto, principalmente en América Latina. Surgió en Argentina en 2018, cuando más de 1 millón de activistas, muchas portando pañuelos verdes, tomaron las calles del país para apoyar la legalización del aborto. Los pañuelos verdes se convirtieron en un símbolo de resistencia, inspirado en las madres y abuelas de desaparecidos durante la dictadura argentina, quienes marcharon con pañuelos blancos para visibilizar la desaparición forzada a manos del Estado. El movimiento desde entonces ha impulsado reformas significativas en salud reproductiva y derechos en América Latina. En México, la Marea Verde ha revitalizado el debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres, liderando movilizaciones, acciones colectivas y propuestas legislativas en diversos estados. Su objetivo es proporcionar la despenalización del aborto como una cuestión de justicia social y pública, especialmente para mujeres en situaciones vulnerables. El impacto de la Marea Verde también se ha extendido a otros países como Polonia, donde activistas han adoptado el símbolo del pañuelo verde en manifestaciones por los derechos reproductivos. En México, la influencia de la Marea Verde Argentina fue notable en la histórica marcha feminista del 8 de marzo del 2020, la más grande de la historia del país. ¡Aborto legal! ¡Derecho fundamental! Por lo que actualmente crece y llena de verde calles, congresos, plazas y otros espacios para exigir que el aborto sea legal en todo México, ya que hasta el momento solo se ha despenalizado de manera total en 16 estados. Ahí está precisamente cómo ha llegado ese impacto de la Marea Verde a nuestro país, y justamente vamos a analizarlo más a profundidad. Y inicio contigo, Rosario, te saludo de nueva cuenta a la distancia y quiero preguntarte, para empezar a marcar ya el tema y la agenda en esta noche, ¿cómo crees que ha influido la Marea Verde en esa lucha que tenemos las mujeres por los derechos? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Pues bueno, ha influido bastante justo en esta visibilidad, justo en este reconocimiento de los derechos de mujeres, y no solo de mujeres, sino de personas con capacidad de gestar.
que bueno, al final del día impacta, yo lo quisiera llamar en tres esferas. La primera es de forma individual o personal, justo como reconocernos como personas sujetas de derechos, es decir, poder exigir a autoridades que se nos reconozcan estos derechos, que podamos acceder a ellos de forma pública o política, que es justo exigir a estas tomadores de decisión, el cumplimiento de la agenda feminista, de cuestiones de legalidad para poder pues hacernos acreedoras a estos derechos que tenemos, y también en la esfera social, contextual, justo visibilizando la parte del acompañamiento, la parte de la sororidad, de comentar entre nosotras, entre todas las personas con capacidad de gestar, que no estamos solas, que tenemos pues muchísimo que continuar impulsando, y que es un pequeño camino en conjunto que se está construyendo, que se está gestando, que se está tejiendo a través de todas las luchas, a través de todas las actividades que se han estado realizando, pero ha de verdad sido bastante impactante justo la visibilidad que ha tenido para darle nombre a esta parte de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Ariadna, y es que efectivamente ya estaba en México pues los movimientos feministas, ya existía, ya estaban todas estas organizaciones, pero parece que con esta marea que viene de Argentina impacta de tal manera a nuestro país que quizá nadie nos hubiéramos pensado que un movimiento que estaba surgiendo ahí en este país vecino nos llegaría a afectar de tal manera que nosotros también volviéramos a poner en la mesa los temas que parecía que estaban ahí, pero que no se había dado tanto impulso. ¿Tú qué piensas, Ariadna? Bueno, yo pienso que la escena feminista argentina siempre ha sido una gran influencia para México. Pasó lo mismo con el movimiento Ni Una Menos, que también llegó y se volvió muy importante para el movimiento aquí. Pero bueno, creo que en parte fue la confianza que se dio al empezar a hablar de esto en redes sociales. O sea, con anterioridad pues no teníamos tanto auge en este sentido. Sin embargo, cuando cambia además el poder en México en 2018 y entra un gobierno de izquierda al país con López Obrador, también se le da más poder a la parte de derechos humanos, de que la sociedad empiece a hablar de derechos humanos. Y claro que esto no dejó fuera a las mujeres. Entonces yo creo que fueron dos cosas que impactaron mucho, tanto a Argentina como el hecho de que pues ya teníamos más redes sociales, entonces pudimos comunicarnos de una forma más orgánica, con hechos más actualizados y al momento. Entonces siento yo que, por ejemplo, pues las ideas de los tendederos también que había, que no necesariamente son de aborto, etcétera, pues también viene todo desde allá, y desde la segunda ola del feminismo, Argentina siempre ha sido un referente. Y que además se dieron los reflectores, así era la noticia, digamos, que estaba pasando en América Latina, ¿no? Y empieza este movimiento en Argentina, después se voltea a ver a México, y en ese sentido, pues hay un tema que nos ocupa el día de hoy, que es el aborto. ¿Cómo logra la marea verde? Te pregunto a ti, Rosario, ¿cómo logra que esta ola, este impacto que está teniendo, influya también en la despenalización del aborto? ¿Hasta dónde esta lucha tomó influencia en este tema? Híjole, los alcances han sido diversos definitivamente. El movimiento de la marea verde pues ha sido pieza clave justo para poder lograr grandes cambios. Empezando, por ejemplo, desde la despenalización de aborto en Ciudad de México en el 2007, y que justo ha ido avanzando, nos ha alcanzado en diferentes entidades de la República Mexicana, que hasta la fecha se han sumado 13 entidades. Una de ellas también ha sido un gran avance, el reconocimiento como institucionalidad, penalizar el aborto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, que justo pues queda como esta parte de el poder ejercer este derecho sin el temor de ser encarcelada, ¿no? Por ejemplo, entonces han surgido esta parte de los amparos en diferentes entidades a nivel República Mexicana, que justo se han ganado y han beneficiado a personas específicamente, pero ha sido pieza clave para poder ir avanzando respecto al tema.
Y es que mencionas algo importantísimo, que nadie tenga que ser encarcelada, que no tengan que estar pasando estas situaciones tortuosas, incluso hablando en el Estado de México, que muchas mujeres quizá tengan que irse a la Ciudad de México y que digan, bueno, pues es que es muy cerquita la ciudad, y ese es un comentario que a veces se ha hecho de manera recurrente, de no cuesta nada ir a la Ciudad de México, pero bueno, yo decía, no se conoce como tal lo difícil que puede ser acercar a una comunidad que está hasta el sur del Estado de México, ir a la capital. Entonces, digamos, ¿por qué tú consideras, eso es uno, pero de los muchos puntos que debemos de hablar, de por qué es importante estar hablando de los derechos reproductivos de nuestro país, de las mujeres, que se respeten, que se avalen y que no se regateen? Bueno, para empezar tenemos que hacerlos accesibles, por lo que tú dices. Cuando uno dice accesible no solo se refiere a lo económico, también nos referimos a que las personas lo puedan entender, a que las mujeres tengan la información y realmente les llegue, que la puedan analizar, porque pues digamos la realidad del país es que la información sigue siendo muy academizada y el lenguaje que se emplea no es para todos. Yo escucho todo el tiempo a la gente decir, ay, tienen internet, tienen esto. ¿Tú sabes las cifras del país que no tienen alcance a internet? Que también son parte de la sociedad, y entre ellas cuántas mujeres son víctimas de este acontecimiento. O sea, la verdad es que pienso que es sumamente importante porque los derechos reproductivos de la mujer empiezan con la educación sexual. Desde ahí empezamos, desde que nosotras podamos reconocer cuáles son nuestros derechos, cuál es, por ejemplo, la diferencia entre una violación, cuál es la diferencia entre el abuso sexual, cuál es la diferencia entre vagina, entre vulva, qué pasa con el BPH, por ejemplo. Eso es parte de nuestra salud reproductiva. ¿Por qué una cesárea? ¿Por qué un parto natural? Entonces, como no tenemos realmente esa información o te dan una embarrada en la escuela, pues uno llega ya adulto y no sabe qué hacer. Claro. Una entra en pánico, entras en miedo. También la verdad es que más en internet, así como hay buena información, hay otro tipo de información que no es verídica o que es una posverdad al respecto, y muchas mujeres también tienen miedo del estigma, porque el estigma sigue siendo parte de, y el problema es que el estigma es educacional. Tanto desde la escuela, en el que las niñas, yo todavía las veo en primaria, secundaria, agarrando su toallita sanitaria escondidas, porque la menstruación también es parte de la salud reproductiva. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, solamente el 5% de los adolescentes en México, varones, sepan qué es la menstruación y tengan un poco de información al respecto, fomenta las burlas a las compañeras. Y dentro de ese 5% hay un gran porcentaje, de casi 16% de niñas y adolescentes que tampoco saben qué es la menstruación o cómo abordar este tema. Y es que estás señalando un tema importantísimo, esa información que hay detrás antes de llegar a un aborto, ¿no? Toda esa información que desde la sociedad, desde este gobierno, desde la casa, tendríamos que estarles diciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y tú dices, bueno, si bien les va en la escuela o en la casa, pero muchas veces nos estamos dando cuenta que en ninguno de estas dos áreas se están tocando esos temas. Entonces también tenemos que hablar de un trabajo de información que les sirva a los jóvenes, a los niños. Hablábamos del impacto que ha tenido la marea verde en nuestro país, ya hablamos de una situación importante y preocupante como es la educación antes de llegar a estos temas, qué estamos haciendo en la materia, pero ahora vamos a hablar acerca de cuál es el momento en el que estamos viviendo respecto a la despenalización del aborto en México, cuál es la situación en los estados, por qué solamente 16 estados del país han reformado sus leyes y por qué sigue pendiente en el olvido en estos otros estados restantes. Así que, Ariadna, pues sigo contigo en esta charla y yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que no se ha avanzado? ¿Cuál es la situación para empezar del tema del aborto en nuestro país? Bueno, no hay que olvidar que el país tiene un discurso muy polarizado en cuanto a ideología política, y eso también habla de un contexto social que cada vez se ve más dividido. Creo que eso que nos quedó muy claro en las elecciones, y por supuesto que hablando de materia de derechos humanos es algo muy similar, sobre todo en el aborto, en donde no solo hay desinformación, sino que además pues nos vamos directo al aborto, a la interrupción del embarazo, cuando por ejemplo bien dice Dalia de la Cerda, una activista mexicana muy importante, ¿no? Cuando uno va a hacer activismo, se nos olvida que las necesidades de ciertas regiones no son las mismas a las nuestras. Y eso es bien cierto, uno llega e implementa, dice, bueno, como es, ahorita
en mi agenda feminista, que además está muy capitalizada Ciudad de México, es esta, a mí se me olvida que a lo mejor en Aguascalientes, en algunas regiones del Estado de México, en el sur del país como Chiapas, es un contexto muy diferente. Entonces yo creo que si no se ha despenalizado es porque no llega esa información también, como digo, no porque no esté, sino porque la gente no está preparada para recibirla, porque a lo mejor sus necesidades son otras. O sea, volvemos a la ley que se está haciendo sobre menstruación digna, que igual pues ya hay algunos estados que le están aprobando, pero por ejemplo están regalando copas menstruales cuando hay niñas y mujeres que en su vida han visto una toalla sanitaria. Entonces, cuando tenemos un retraso y una polarización no solo en el discurso social, sino en el acceso a los recursos, entonces no podemos llegar a hablar de aborto tal cual cuando no estamos atendiendo las necesidades básicas de todas las regiones. ¿Tú pensarías que entonces no sería la solución inmediata si no estamos atendiendo estas causas y no estamos informando a nuestras niñas, a nuestros niños también, a nuestros jóvenes? Rosario, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas al respecto? Porque sí es un tema que debemos también tocar, poner en la mesa de todo lo que hay detrás en cuanto a la información. Y en ese sentido, ¿cómo ves que la marea verde o cómo consideras tú que la marea verde está influyendo para que se vean esos temas? Hablamos, por ejemplo, de dar la información necesaria. Claro, híjole, pues la marea verde justo ha contribuido bastante, por ejemplo, desde las organizaciones sociales, desde las colectivas, dando acompañamiento. Súper importante está esta parte del acompañamiento con mujeres y personas con capacidad de gestar, sensibilizando muchísimo, justo poniendo sobre la mesa los temas que son importantes en diferentes espacios, hablar de los activismos, que son muchos, que son desde diferentes perspectivas, en diferentes espacios geográficos, etcétera. La toma, por ejemplo, de espacios públicos, que constantemente ya es pues más visible, normalizada hasta cierto punto. El hecho de salir a las calles constantemente justo a visibilizar esta parte de la exigencia del cumplimiento de la agenda feminista o exigir derechos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el impacto que tiene los medios digitales, redes sociales en algún punto, y que impactan mucho a juventudes e infancias que ahorita ya hablan o se interesan justo por este movimiento, por las consecuencias ¿no? Por intentar poner sobre la mesa temas de educación integral en sexualidad, por ejemplo, incluso por la parte de nombrar al feminismo, ¿no? Entonces me parece, híjole, bastante significativo todo esto que ha ido evolucionando desde el movimiento de la marea verde junto con organizaciones sociales. Ahora, a mí me parece importante en este movimiento de la marea verde sí estar tocando estos temas porque decía Ariadna, no se puede estar hablando de aborto si no es conjunto, es decir, si no se hacen las acciones necesarias de estar hablando con los niños, de llevar información, de ver pues esos problemas que persisten en nuestra sociedad en diferentes regiones para entonces sí hablar de una legalización, tiene que ir de la mano todo. En ese sentido, Ariadna, yo quiero preguntarte, ¿qué retos ves tú que persisten para que se pueda legalizar el aborto en todo el país, además de de la educación? Si el sector salud del país no está bien, pues evidentemente no podemos pensar ni siquiera en el acceso al servicio de salud que deberíamos de tener todos los mexicanos y mexicanas en este caso. Esa es por una parte. Y la otra parte, pues sí, también tenemos que tomar en cuenta la educación, que se sigue estigmatizando, que por una parte está la escuela que dice, si en casa no les educan, pues no es mi problema. Y por otra parte, en casa dicen, yo lo mando a la escuela para educarlo, y los niños crecen sin ningún tipo de guía, ¿no? Ya está legalizado en algunas partes, pero realmente, si no es por las acompañantas, las activistas, las organizaciones, ¿quién más nos está dando apoyo? E incluso, pues también llegar a tocar, como bien dice Rosario, el tema de mujeres trans, que también son parte de nuestra comunidad, que son nuestras hermanas y no debemos olvidarlas.
Ahora, en este sentido yo te pregunto, ¿por qué, Rosario, estamos en una época en donde el feminismo está ganando espacios, vamos a tener una presidenta de nuestro país, ya en octubre toma ya protesta? ¿Por qué en esa coyuntura sigue habiendo esta resistencia en estos estados a no legalizar el aborto? ¿Por qué lo crees tú? Bueno, si bien es cierto que el feminismo es un movimiento social, académico, económico, cultural, pues también es una cuestión política y como tal esta situación impacta justo en pues la deconstrucción de este gobierno tradicionalista, ¿no? De este gobierno patriarcal hasta cierto punto, justo donde no da pie a que se cumpla o se lleven a cabo el cumplimiento de la agenda feminista, a que justo se minimicen las luchas de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, y que se vuelva de alguna forma una situación pues constante de lucha, pero justo es eso, recordar que en todo el camino, en todo el transitar, en toda esta parte de la evolución, del avance que hemos tenido a nivel social, política, de legalidad, pues ha sido una lucha bastante significativa, bastante constante, que hay que estar pues retomando justo en en este tenor es donde se logran o donde se obtienen estos cambios significativos respecto a no dejar de lado estos activismos que hacemos y que justo la marea verde pues siga subiendo hasta donde tenga que subir. Y que esa marea verde siga tocando esos temas en donde ya nos pintaban ustedes la radiografía, no solamente llegar a la parte legislativa, sino todo el acompañamiento que tiene que ir detrás, y eso me parece que se tiene que seguir viendo y se tiene que seguir pugnando en ese sentido. Llegamos al momento de las conclusiones, así que me gustaría escuchar sus comentarios finales. Iniciamos contigo, Ariadna. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que en conclusión, no debemos de olvidar que al final del día, si la mujer está luchando también por un espacio en la sociedad, eso incluye, como dice Rosario, políticamente, socialmente y también, por supuesto, que en salud. O sea, no somos ajenas a que tengamos una participación activa en la sociedad, pero también que se atiendan nuestras necesidades. Por otra parte, seguimos siendo a nivel internacional de los primeros lugares en abuso sexual infantil, trata infantil, y eso incluye a millones de niñas cada año. Si nosotros no hacemos algo para reeducarnos como sociedad, sobre todo entre mujeres, terminar de que seamos enemigas, no lo somos, seas feminista o no, eres parte de la sociedad. Entonces, mientras nosotras no hagamos una lucha y no nos unamos, tampoco se van a lograr grandes cosas. ¿Qué hacer cuando el gobierno no nos apoya? Justamente, nosotras tomar el estandarte y desde nuestra trinchera, la que quieras, puede ser una marcha, pueden ser redes sociales, puede ser siendo acompañante de tu amiga, dándole apoyo a tu madre, entonces podremos lograr algo. Exigir también no solo a las causas feministas, informarse constantemente, conocer otros contextos, o sea, no quedarse nada más también a veces con ciertas noticias que pueden llegar a ser hasta tendenciosas. O sea, observar lo que hay a tu alrededor siempre va a ser muy importante, porque el cambio empieza desde adentro, y mientras uno no haga un esfuerzo por cambiar, por dejar de estigmatizar al de al lado porque no piensa igual que nosotros o porque no tiene las mismas vivencias, México no va a cambiar. Muchas gracias. Gracias, Ariadna, qué bonito mensaje ese que nos das, porque efectivamente creo que esta sororidad se tiene que extender, y si nosotras podemos apoyar a otras mujeres, así hacerlo, a veces con información, a veces con pláticas, eso muchas veces cambia la situación. Ahora voy contigo, Rosario. Claro, gracias. Pues aún queda mucho que hacer a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal, bastante camino que recorrer. Justo es como sumarnos a esta colectividad, a esta lucha desde nuestros espacios, desde donde estemos, continuar visibilizando estas cuestiones justo que nos afectan a todas. No olvidar, por ejemplo, que viene ya justo el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, desde nuestra trinchera, como bien lo decía,
es importante justo visibilizar, no dejar a un lado los avances que hemos tenido y continuar avanzando, justo continuar subiendo la marea verde en todo México y a diferentes espacios para que podamos ser pues sujetas que puedan ejercer nuestros derechos, los derechos que tenemos en todos los espacios y donde sea necesario. Así es, y que esa ola verde nos permita un día no muy lejano, ojalá así sea, estar hablando ya de esa despenalización tan esperada a nivel nacional. Les quiero agradecer a las dos sus valiosos comentarios el día de hoy, de tenerlas aquí, por sus aportaciones, por su plática. Gracias. Y por supuesto, gracias a usted, porque aunque no surgió en México, la Marea Verde ha tenido un impacto significativo desde el 2018, revitalizando la lucha por la legalización del aborto. A pesar de algunos avances como la despenalización en ciertos estados, como lo vimos, aún quedan retos importantísimos en nuestro país, especialmente en lo que respecta a garantizar el acceso seguro al aborto y reducir la mortalidad materna. La Marea Verde sigue siendo un pilar fundamental en la lucha por la justicia social y los derechos de las mujeres en México, por lo que ante el panorama actual seguiremos viendo y seguiremos escuchando sus demandas. Sigamos en este debate aquí en Reto 2024. Muy buenas noches.